Listo, entonces vamos a tratar de detener esto por un momento. Deberían poder visualizar un PowerPoint, no sé qué están viendo. Bienvenidos a la clase de Antropología Filosófica. Acá está la cátedra completa. Confirmen por medio del chat que ustedes están pudiendo ver una presentación en donde está el nombre de cada uno. Nosotros estamos implementando este sistema de videoconferencia para que ustedes, de manera presencial, puedan interactuar con nosotros, hacernos todas las preguntas que tengan, y también para que después les quede el registro grabado en el aula, y de esa manera ustedes pueden utilizar esta clase como un contenido más para estudiar, ¿sí? Esto no es para cambiar los textos, como decir, bueno, o el video o las clases, sino que es para complementar el texto de estudio que nosotros les venimos presentando en cada una de las unidades. Así que, bueno, la idea es que esto sea una herramienta de estudios para ustedes. Acá tenemos al titular de la cátedra, al licenciado Matías Castroviela, que va a presentar al resto del equipo. Exactamente. Bueno, el Dream Team, de Antropología Filosófica, llamémoslo así, de una manera cariñosa, se compone del más experimentado, la cabeza más brillante de todo este equipo, el magíster Luis Alberto Bertú, ¿sí? Tiene años, tiene experiencia y realmente es quien nos trae la sabiduría. Tiene luz. Sí, tiene luz. Nuestro maestro de tecnología, si alguno conoce los simuladores, él sería una especie de lampone, ¿sí? Él es jefe de logística. Con todo lo que implica. Gabriel Castro, que ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? Monocromo, ¿sí? Siempre salen dos colores. No sé por qué para las clases se pone camisa blanca, ¿sí? Es pero que, aparte, se eligió el lugar más oscuro del departamento. Sí. Y bueno, acá nuestro dedos, ¿sí? De Flash, porque es el maestro que dirige el chat, ¿sí? Ramiro Estefanina, que lo pueden ver ustedes también ahí. Bueno, gente, esto es lo que hay. Queremos agradecerles a ustedes la presencia. Acabamos de batir un récord, ¿sí? Después fíjense en el listado de participantes, la cantidad de usuarios online. Así que bueno, esperemos que puedan disfrutar esta clase, que es material de estudio para comprender esta materia, que es vital en toda carrera universitaria. ¿Avanzamos nomás, Gaby? Muy bien. Ustedes pueden... Lo de Wi-Fi, claro. Ah, bien. Perdón, sí, por el tema de conectividad. Sí, recomendaciones de conectividad. Una recomendación, por favor, desconecten del Wi-Fi todo aquel otro dispositivo que no estén utilizando para esta conexión. Por ejemplo, Smart TV, tablet, el resto de los celulares. Es por un rato para que todo el tráfico de Internet pueda ir a esta conexión con el dispositivo del que están conectados. Si están los nenes con la tablet jugando los jueguitos, bueno, es el momento que lean un libro, a la pelota, que hagan otra cosa, otra actividad para... Con la Play, chao, al patio. Sí, en Calafate había alguien de Calafate, ahí está fresquito. Así que, bueno, adelante nomás, Gaby. Comenzamos con esta clase. Gracias a todos los asistentes y a los que vayan a ver este video en diferido. Muy bien. Recuerden, ustedes pueden tener algunos problemas de conectividad local, así que en ese sentido puede ser que la transmisión salga bien y ustedes tengan algún problema focalizado, por eso alguno de ustedes tal vez no pueda escuchar bien. O bueno, nosotros de acá, desde Mar del Plata, también podemos tener algún problemita y eso también puede llegar a afectar. Pero bueno, la idea es que esta clase va a quedar grabada si la tecnología nos acompaña y ustedes podrán después recuperar las partecitas que necesiten. Vamos a trabajar dos temas en esta clase, ¿sí? Vamos a ver esta noción de este concepto que nosotros venimos trabajando en las primeras unidades, que es el de una filosofía realista, y después vamos a trabajar algunas nociones metafísicas. La metafísica es una parte de la filosofía y que trabaja algunas cuestiones que a nosotros nos van a servir de fundamento para temas que después vamos a ir desarrollando en el resto del programa. Así que la idea es poder ejemplificar y trabajar algunas de estas cuestiones para que en la próxima clase desarrollemos los contenidos centrales del programa que están relacionados con el hombre, ¿sí? De ahí viene también el nombre de la materia, que es una antropología. Jefe, lo veo de atrás, de cámara. Que me faltó presentar algo muy importante, que no es un tema, ¿sí? Digo, nosotros en las clases generalmente solemos utilizar lo que se conoce, no sé si hay alguien vinculado a la docencia, como material didáctico. Material didáctico que después vamos a usar. ¿Sí? Que después vamos a utilizar para ver algunos temas. Así que, si ustedes tienen más Gatorade. Material didáctico, este es Gatorade, ¿sí? Pero fuera de estado, por favor, sería el momento de prepararlo. Preparen su material. Bueno, adelante. Para la próxima clase espero que el jefe se ponga a la 10,
como ha hecho en otras ocasiones, que esta vuelta se durmió, pero bueno, ya eso después le iremos aclarando más adelante. ¿Un detalle? ¿Querés asado? No sé, el resto de los... Antes de empezar la clase, porque estos son temas más importantes que lo que vamos a desarrollar. Sí, pero piénsenlo, ¿sí? A todos los participantes les digo, que vamos a cenar la próxima clase virtual. ¿Sí? Acá el jefe acaba de proponer asado. No sé, tienen que ver si del otro lado pueden hacer lo mismo. Bueno, detalle, mientras yo desarrolle la videoconferencia, ustedes pueden hacer consultas por medio del chat, que acá el resto de la cátedra va a estar atentos para hacer cualquier freno que sea necesario, cualquier intervención. Muy bien. Vamos a trabajar el primer tema, la filosofía realista. ¿Sí? Nosotros hemos encuestado a nuestros alumnos y sabemos que poco y nada se utiliza la filosofía, y esto no está nada mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos en los textos que la filosofía es inútil. Ahora, seguramente a ustedes eso, cuando estaban leyendo que esto era una materia obligatoria, que tienen que rendir final, que no se puede promocionar, es una materia que nos es troncal en la carrera, le dicen, bueno, esta materia que estás estudiando es inútil. Les voy a pedir por medio del chat que me escriban, que acá va a estar Ramiro atento a sus respuestas, ¿qué sintieron cuando vieron que lo que estaban estudiando, obligados, y debían rendir después en un examen escrito, era inútil? ¿Qué sensación les generó a ustedes? Por medio del chat les voy a pedir que respondan. ¿Qué pasó? Desconcierto, me pareció todo lo contrario, hay gente que está muy necesitada de aprobar, entonces se está tirando flores. Nos odiaron, básicamente. Garrón, básicamente es ese el concepto que seguramente... se está copiando de lo que dijo Merlí. Una pérdida de tiempo. Bueno, no leyeron nada. No están leyendo nada. Hay que empezar de vuelta todo esto. La serie, ¿no? Claro. Los odio. Bueno, el tema es así. Nosotros, vieron que cuando te enojas con un profesor y, perdón que yo me pasé acá algunas diapositivas tratando de... vieron que cuando uno se enoja con el profesor y porque lo desaprueba o lo que sea, le dice, pero tu materia no sirve para nada. Bueno, nosotros le ganamos de mano y se lo dijimos primero a nuestros alumnos. Y esto no es por bronca, no es un desquite, no es para prevenir nada, sino porque esa es la idea de la filosofía, ¿sí? Alguien dijo, bueno, porque busca el saber por el saber mismo. Ahora, esto es importante entenderlo en su contexto, ver qué pasa, porque la filosofía trata de hacer un análisis crítico de todo lo que nosotros sabemos y también para conocer nuevas cosas, pero de una forma particular. Por eso, como decía en esta diapositiva, ¿sí? Nos vamos a preguntar acerca de la importancia de la filosofía, más que de la utilidad. Porque como dijimos, la filosofía es inútil, pero no negamos que es importantísima. Vamos a analizar una frase de Nietzsche, ¿sí? Nietzsche es un filósofo de una escuela muy distinta a la nuestra, hasta opuesta, podríamos decir, pero como dice una gran verdad, y la verdad vale por la verdad misma y no por quien es dicha, nosotros lo vamos a citar. Acá hay una frase de Nietzsche que dice, las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad, pensamientos que caminan con pies de paloma dirigen el mundo. Fíjense que estamos hablando acá de ideas, de pensamientos, de palabras sencillas, fáciles de entender, pero que pueden generar una tempestad o pueden dirigir el mundo. Si lees ¿Cuál es la idea? Lees esto y te fumas una mano. Claro, no, sí vamos a terminar hablando de la vida y tomando Gatorel, ¿no? Bueno, pero ahora una cuestión, fíjense, la idea de que lo inútil es igual a malo, es igual a molesto y es igual a desechable, es una idea muy sencilla, ¿sí? Es una palabra silenciosa, podríamos decir, o algo fácil de entender, que por ahí, si nosotros no analizamos críticamente, damos como, por cierto, y en función de eso organizamos nuestra vida. Porque nosotros, ¿qué hacemos con lo inútil? Con lo inútil lo desechamos, lo descartamos, lo cambiamos por algo inútil, lo tratamos de evitar. Pero si le prestamos atención a las cosas más importantes de nuestras vidas, vamos a ver que muchas de esas cosas son inútiles. Por ejemplo, los vínculos con las personas queridas. Si uno se pregunta, a ver, ¿qué utilidad voy a sacar de la relación con mis padres, la relación con mis hermanos, con mi familia, sí, con mis hijos, con mis amigos? Por ahí uno dice, no, eso no está basado en la utilidad.
¿Y cuál es el motivo por el cual vos querés a esa persona? Porque sí, por el mismo vínculo que se genera con esa persona, por lo que vale esa persona en la vida de uno. Fíjense que ahí el valor primero no es la utilidad. Y si nosotros decimos que todo lo inútil hay que descartarlo, bueno, eso también sería algo a descartar. Fíjense que ahí a veces, por suerte, en algunos aspectos, ser incoherente está bueno. Porque si no somos coherentes con esa idea que ya tenemos muy impregnada en nuestra forma de ser, desecharíamos, por ejemplo, esos vínculos tan valiosos y tan importantes. Piensen en el arte, de cualquier tipo, de cualquier manifestación, ¿sí? Piensen en la música. ¿Por qué escuchás la música que escuchás? No la escuchás por ninguna utilidad, es por el disfrute de esa obra artística. ¿Por qué ves, no sé, la película que te gusta o por qué, no sé, el deporte que haces? Porque por ahí no tiene un fin útil, tiene un fin en sí mismo, es el disfrute de esa actividad en sí mismo. Por eso, lo que vamos a tratar de distinguir es lo útil de lo inútil. Y vamos a pasar al estudio, acá a la otra sala del estudio, para que podamos adquirir un poquito de esta sabiduría que nos puede compartir Luis. Bueno, ¿nos escuchan desde ahí? Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo es el nombre? Si puedo poner esto por acá. Bueno, aquí estamos en este pequeño living, ¿sí? Con nuestro profesor. Profesor Matías. Profesor Matías está. ¿Sí? Me metiste. Vos avísame, perdón. Bueno, Luis, nos han dicho siempre que todo lo inútil es malo y que solamente las cosas útiles son buenas. ¿Eso siempre es así? ¿O es así? No, no es así, no. La inutilidad tiene utilidad. Pareciera un contrasentido, pareciera una paradoja, ¿no? Fíjate si puedes activar ahora. El simple hecho de considerar algo inútil, no sé Sí. el hecho de considerar algo inútil, es decir, nosotros lo damos por desechable, por tirable, porque nos sirve. Pero de cualquier manera, ya de movida, para no servir, nos está dejando otra cosa. Nos está dejando las cosas que sirven. Ahora, ¿qué entendemos bien en este concepto de vida moderna por utilidad? Aquello que me sirve para alcanzar otra cosa. Y no en aquello que queda en nosotros mismos, que no tiene trascendencia para lograr otra finalidad. Por ejemplo, ya lo explicaba recién el profe Gabriel, que el cariño, el amor, el afecto, de familia o de lo que fuera, permanece en uno mismo, es por uno mismo nomás. Y de esto podremos extenderlo hasta cualquier cosa de la vida mucho más sencilla, aún hasta las pasiones deportivas. Tal cual. Yo soy hincha de Colón de Santa Fe. Oh, no, pobres. Ahí hay un para Santa Fe, asistente de Santa Fe. Ahí hay asistente de Santa Fe. Bueno, bienvenido sea. El hincha, o mejor dicho, aquella que tiene una pasión deportiva o la pasión de lo que fuera, es por sí misma la pasión. Es decir, no va a conseguir otra cosa más que quede en algo en sí, algo que le pueda satisfacer. Entonces yo le podría decir que hay cosas que son buenas en sí mismas y entonces no me sirven para otra cosa. Claro. Cuando las alcancé, no quiero otra cosa. Por ejemplo, la felicidad. La felicidad me pone en sí misma. No la quiero para otra cosa. Bueno, queríamos hacer ese breve paréntesis. Claro, ser interesante para los alumnos de conocer es cómo, y por ejemplo, preguntarse el para qué. Si uno se pregunta para qué estoy acá hoy, o para qué estás estudiando, y para conseguir mejor trabajo, para poder ubicarme mejor en la vida, y va a llegar un momento que te vas a preguntar, bueno, ¿y para qué querés todo esto? Para ser feliz. ¿Y para qué querés ser feliz? Para ser feliz. Porque la felicidad es el fin último. Y es algo inútil. Y es algo totalmente Porque no la quiero para otra cosa. Otra cosa. Cuando la tengo, no la quiero para otra cosa. Claro.
Muchísimas gracias, Luisito. Cerramos el living y vamos nomás para allá. Muy bien. Entonces, fíjense que si nosotros estructuramos una sociedad en función de una idea tan básica como lo inútil igual a malo, hay muchas cosas valiosas en la vida que perderíamos. Por ejemplo, como decíamos, el amor, el arte, un montón de cosas que hacen a la vida humana precisamente humana. Por eso, nosotros tenemos que hacer un análisis crítico de todo lo que podemos llegar a conocer, algunas cosas para cambiarlas, para mejorarlas, y otras cosas para confirmar que es correcto lo que nosotros estamos haciendo o diciendo. Muy bien, vamos a continuar. Teniendo en cuenta esto, podemos ver un ejemplo concreto. Acá, a través de una obra de arte de Quino, vamos a ver que hay pensamientos sencillos, ¿sí? Si ustedes prestan atención, es un niño al que se le está enseñando las primeras ideas, y estas ideas se transmiten por medio de palabras, y se hace alusión a una determinada realidad. Y esa realidad, ¿sí? Nosotros vemos claramente que no es como corresponde. No se corresponde esa idea con esa realidad. Pero ¿qué pasa? Si esta persona, formada de esta manera, en ningún momento hace un análisis crítico de su saber, de sus ideas, de sus costumbres, nunca va a poder romper con esos moldes con que fue estructurado y acceder a la verdad. Bueno, esto es muy importante, ¿sí? A veces las ideas más sencillas que son fáciles de entender y que están muy incorporados en nuestra cultura, en nuestra forma de ser o lo que sea, necesitan una revisión crítica, pero una crítica sana, ¿sí? Una crítica bien hecha, ordenada. No cualquier crítica, no cualquier forma de revisionismo, podríamos decir, es válido. Hay cosas que tienen una manera para hacerse correctamente. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque siempre toda práctica está basada en una teoría que la fundamenta. Por más que no todo el mundo haya estudiado filosofía, tiene una base filosófica, una postura determinada sobre el mundo, sobre el hombre, que hace que se comporte de una forma determinada. Y eso es importante saberlo, ¿sí? Ya sea que esta teoría sea sostenida de manera explícita, ya sea que sea, no sé, sostenida de manera implícita, no importa la forma, hay una teoría de fondo, ¿sí? Que fundamenta. A ver, ¿por qué trato a las personas como las trato? ¿Por qué valoro lo que valoro? ¿Por qué rechazo lo que rechazo? Bueno, hay una serie de ideas, una serie de, podemos decir, contenidos teóricos que fundamentan esas conductas, aunque uno no se haya puesto a pensar demasiado. Lo bueno es que cuando uno sí las razona, las piensa, puede detectar errores, ¿sí? Y por eso puede mejorar. El gran drama es cuando no se hace. La filosofía viene a hacer un análisis reflexivo sobre cuestiones complejas y sobre cuestiones básicas, sobre cuestiones cotidianas, ¿sí? En la búsqueda de la verdad. Y por eso mismo es que se realiza ese análisis racional, por la búsqueda de la verdad, pero no con un fin, no para usarlo para otra cosa, sino por la verdad misma. Ahora, esta reflexión filosófica tiene que dejarse guiar por la realidad. Cuando el hombre se centra en sí mismo, no mirando esa realidad, no escuchando esa realidad que lo rodea, bueno, y que es uno mismo, ahí es donde entran los conflictos. Y por eso para esto vamos a necesitar una mirada contemplativa, contemplar las cosas como son, y esto, bueno, reclama mucha humildad. Señor. Sí, te voy a contar un secreto, Gaby, algo pero que solo que es para vos. Todo este tema sobre si la filosofía es útil, es inútil, para qué sirve o si no sirve, y cuál es el sentido de esta reflexión, es un tema que me interesa preguntarlo en los finales. Sí, vos decís pero que esto es para vos, no algo para andar divulgando con el resto de la persona. Corto el audio entonces mejor y seguimos charlando. Meter un corte de audio y si querés bueno, seguir con igual esto, creo que esta cosa no queda grabada. No, entre nosotros. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? El tema de la mirada contemplativa. Una mirada contemplativa es diferente a una mirada pragmática, una mirada que está interesada en la utilidad que se pueda sacar de la realidad. ¿Por qué? Y porque a veces cuando pensamos en la utilidad nos importan los resultados, nada más. En cambio, una mirada contemplativa se deja
interpelar por esa realidad, y entonces el hombre en función de eso se puede adaptar. Cuando no tenemos esta mirada contemplativa es cuando no somos realistas, corremos el riesgo de no ser realistas, y ahí es cuando generalmente se nos dice que no podemos dar la cabeza contra una pared. ¿Por qué? Porque estamos negando precisamente la realidad. Hasta desde el punto de vista psicológico, la negación de la realidad es un problema. Por eso, a partir de esta reflexión, nosotros vamos a ver que surge una cuestión muy importante, el problema de la verdad. Porque si nosotros decimos que hay una realidad a la que hay que contemplar y en función de eso acomodarse, en función de eso el conocimiento tiene que girar, vamos a ver que surge enseguida el problema de la verdad. Y estamos en una época en la que esto está siendo cuestionado de una manera, hace mucho tiempo, ¿no? Está siendo cuestionado de una manera muy particular y que a veces, con una gran publicidad, se vende, ¿sí? Un pensamiento sencillo que se vende, y vamos a ver que no siempre es sano. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se vende y que es sencillo y que a veces es como copado, con una especie de bandera de progreso o de evolución de la humanidad? El tema del relativismo. ¿Sí? El relativismo dice una idea muy sencilla, dice que no existen las verdades objetivas, dice que todo es relativo. Y claro, esto supuestamente está disfrazado de una actitud democrática en la que se respeta a todos los demás. Entonces, con una idea de, bueno, actitud respetuosa, se vende esto. Y claro, como es importante ser respetuoso a los demás, es importante la tolerancia, el respeto a la diversidad y demás, nosotros vamos a ver que el relativismo vende y mucho. Y además porque es fácil. No existen verdades objetivas, todo es relativo, entonces está todo bien. Esa idea, que es muy sencilla, la tenemos que someter a crítica de la misma manera que criticamos lo que habíamos dicho anteriormente: inútil igual a malo. Ojo, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes tipos de relativismo. Van a variar, ¿sí? Y se van a manifestar en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, no solamente en el ámbito filosófico, sino también en el arte. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un poema que dice: en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con el que se mira. Entonces, bueno, depende de la mirada de cada uno, y que está bien, si esta verdad es así para vos y para mí es de otra manera, si nos respetamos, parece que es como una especie de ayuda al relativismo para que la discusión sea sana. Y en realidad, lo que se está haciendo, vamos a ver, es una anulación de la discusión. Se está diciendo: no hablemos del tema, o hablemos que es lo mismo, porque nada va a cambiar, todo va a ser lo mismo, porque cada uno puede tener su discurso, y no importa lo que cada uno diga mientras lo respetes. Vuelvo a repetir, cuidado con el tema del relativismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene pinta de ser algo útil, algo sano, algo que supera, pero en realidad, como estamos viendo en imagen, ¿sí? No está bueno, ¿sí? Relativismo, entonces, para la cátedra, relativismo caca. Bueno, nosotros vamos a ver los fundamentos de esto, ¿sí? Primero vamos a ver diferentes tipos de relativismo que se manifiestan, no solamente en ámbitos académicos, entre pensadores, entre políticos, sino también que ustedes habrán escuchado o habrán dicho en muchísimas reuniones con familiares, amigos y demás. Por ejemplo, el positivista, que habla de que solamente es verdadero aquello que puedo ver. Esto le encanta a la gente que tiene que manejar, por ejemplo, encuestas y que las puede manipular. Porque si por medio de encuestas manipuladas yo puedo tapar algunos problemas y no se ven, entonces, ¿qué pasa? El problema no existe, y si ese problema estaba a mi cargo, bueno, tengo yo menos problemas porque la gente no me va a reclamar nada. Cuidado con esto. Vamos, cámara. Tipo el instagramero Molinari Nerd, ¿sí? El alumno positivista, ¿sí? Claro. El relativista positivista. Vamos a hacer, le vamos a pedir participación a nuestros alumnos para que nos den ejemplo de estas cosas. Pero fíjense que esta idea, ¿no? Que si la gente ve algo, eso es verdadero, y hablar de que es verdadero podemos decir que es bueno, que está pasando, que es así o lo que sea. Y claro, fíjense que los medios de comunicación, como están desarrolladas las tecnologías de comunicación en la actualidad, vamos a ver que esto tiene un impacto muy fuerte, ¿sí? Y que muchos sistemas, o sea, partidos políticos,
que muchas empresas hacen uso de esto. Entonces, si vos instalás esto en la gente, después ya lo podés usar. Cuidado, ¿sí? Vamos a ver por qué no tiene sentido. También hablamos de la visión pragmatista. Es verdadero y por lo tanto hablamos de bueno, por lo tanto hablamos de útil o la valoración que le querramos dar a lo que favorece la acción. Si esto me resulta más fácil, si esto me sale más barato, si esto me ayuda a hacer más rápido las cosas, bueno, vamos a darle por ese lado porque me conviene. Cuidado, ¿sí? Porque con estas visiones yo puedo, supuestamente, vender una solución a un problema complejo, pero claro, que no es una verdadera solución a ese problema. Pero como me resulta más cómodo, más fácil, bueno, pasa y la gente considera que, bueno, eso es así. Cuidado, ¿sí? Actualmente nosotros estamos viviendo esto de manera muy fuerte en nuestra sociedad, a prestarle atención. Otros tipos de relativismo pueden ser una visión sociológica o que es parecido, pero hablando del individuo, la visión individualista. Aquellas posturas que dicen que la verdad es una creencia colectiva de la mayoría o de un grupo específico, que no necesariamente es mayoría, o que, bueno, depende de cada individuo. Porque si vamos a generar grupos así, va a empezar a haber enfrentamientos, bueno, cada uno tiene su propia verdad. Cada uno es dueño de la verdad, pero en la medida en que no se la quiere imponer al otro, en la medida en que no entre en conflictos agresivos con otro. Y eso, vuelvo a repetir, parece muy democrático, pero en realidad atenta contra una actitud verdaderamente democrática. Vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Esta cuestión de relativismo, y me parece que este momento para la sala VIP, en la que tenemos que entrevistar a Luis, creo que el relativismo es muy grave. ¿Por qué? Porque está en todos los niveles de nuestra cultura, ¿sí? Tanto en ámbitos académicos como en la ciencia, como, no sé, en la política. Lo vamos a ver en muchos aspectos y es muy problemático. Vamos a ver por qué decimos que el relativismo no tiene consistencia lógica, no tiene sentido el relativismo así como está planteado. Y vamos a tratar de diferenciarlo de otras cuestiones. Bien, le voy a dar paso acá a... Vamos a tener que hablar fuerte, entonces. Sí, hablamos un poquito más fuerte. ¿Sí? ¿Siempre están? A ver. Bien. Profesor. Nos encontramos frente a este dilema, a este problema del relativismo. ¿Sí? En realidad no es un dilema. Es intrínsecamente malo. ¿Por qué es intrínsecamente malo? Primero porque niega la realidad. ¿Por qué niega la realidad? Porque finca la realidad o finca la verdad en las apreciaciones y básicamente, como en todos los que mostraron recién, en apreciaciones que no van a lo esencial de la cosa, sino a lo instrumental y material. Yo les quería hacer a los alumnos muy sencillamente algo, una pequeña prueba nomás. A ver. Yo les pediría, por ejemplo, que se miren su mano derecha, la mano derecha, sí. Se la miren. ¿Cuántos dedos ven? ¿Cuántos dedos han visto? La otra derecha, para algunos. Claro, la otra derecha. Han visto seguramente 5 dedos. Si yo les preguntara el fundamento, que me fundamentaran por qué vieron realmente 5 dedos, o por qué hay 5 dedos, seguramente que me dirían, porque lo hemos visto. Hemos mirado y hemos visto que tenemos 5 dedos. Entonces yo ahora les pediría que pongan la mano derecha sobre sus ojos y traten de mirarme a mí en la cámara. Si son honestos, van a ver que van a ver mucho más de 5 dedos. Ver mucho más que 5 dedos. Ya veo como 14. Como 14, sí. Quédense tranquilos, no hay un problema oftalmológico. Es que cambiaron de foco. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Que el sentido de la vista no me da certeza de la verdad. Es simplemente un sentido que me acerca a conocer algo, pero no puedo darle validez. Y hoy, de muchas de las formas del relativismo, tiene una base que es el sentir. Si yo lo siento, ¿por qué no puedo? Si yo lo siento, ¿por qué no? Si yo lo veo y es así.
pero es simplemente porque estamos viendo las cuestiones accidentalmente, es decir, desde afuera, y no desde su verdadera esencia, ¿no? Hay un amigo mío que hizo una pequeña rima con respecto al relativismo, que tiene que ver un poco con el relativismo político, ¿no? Dice que en las cuestiones relativas todo es cuestión de criterio, pero siempre te impone la razón el que está en el ministerio, ¿no? Te termina imponiendo la razón el que tiene la fuerza. O sea que el relativismo también podría utilizarse como una forma de dominación. Seguro. Es decir, usted opine todo lo que quiere, dejamos que todos opinen, pero después la cosa la manejamos. Claro, claro. Todos tienen derecho a que lo suyo sea verdad, pero después, como la verdad hay que imponerla, la impone el que tiene más fuerza. Por eso hubo una muy buena definición del relativismo dada por, en su momento, el cardenal Ratzinger, que habló que el relativismo es una verdadera dictadura. La impone el más fuerte. La dictadura de aquel que tiene mayor poder sobre aquel más débil o aquel que no tiene poder. Hoy están en discusión en muchos lugares esta visión. Yo soy fuerte, entonces me impongo a vos que sos débil. ¿Me permitís hacer una brevísima síntesis, ¿sí, Luis? Gracias a esta reflexión que nos has dado. El relativismo dice, todo es relativo. Pero claro, te imaginas si vos le decís a un relativista, discúlpeme, pero ¿no sería relativo decir que todo es relativo, que todo es relativo? Ustedes saben que una vez tuvimos una discusión con un relativista sobre este tema y automáticamente que yo le dije, mire, para mí es relativo, que sea relativo, que todo sea relativo, vino un tercero y dijo, discúlpenme, pero para mí es relativo que usted le diga a él que todo es relativo, que todo sea relativo. Y en el fondo, terminamos, se sumó otro más, dijo, no, para mí también es relativo lo que dice él, y es relativo, hasta que al final terminó uno autoritariamente diciendo, miren, todo es relativo, y eso es absoluto, no se discute. Con lo cual, si lo relativo es lo contrario de lo absoluto, y yo sostengo absolutamente todo es relativo, presento lo que en lógica se conoce una contradicción en los mismos términos. Es decir, un razonamiento ilógico. Si todo es relativo, también daría que eso sea relativo. Si lo planteo como un absoluto, es que estoy mintiendo, es que me estoy equivocando, es que mi razón no está bien aplicada. Me pasó la semana pasada, y con esto ya te damos el pase, quise ir a la convención internacional que se daba acá en Mar del Plata, ¿sí? De relativistas. Entonces, era ¿sí? La semana pasada, ¿sí? Era el 20, no me acuerdo qué era, ¿sí? Por ahí el 22, 23, a las 5 de la tarde, ¿sí? En tal lugar, Mar del Plata, fantástico. Llego y le digo, mire, yo busqué esta reunión y esto es acá. Es relativo. ¿Sí? ¿Cómo que si acá me decía que era el 23 a las 5 de la tarde? Para usted hoy será 23, para nosotros hoy ya es 15 de mayo. Y claro, viene otro y dice, pero no es Mar del Plata. Ah, para usted esto será Mar del Plata. Para nosotros Mar del Plata está en otro lugar. Bueno, fíjense los efectos que podría tener el relativismo. Llevado a un extremo. No todo es relativo. Hay cosas que son como son y podemos conocerlas verdaderamente tal como son. Y hay otras cosas que son relativas, como por ejemplo, qué rico que el Fernet con coca. A algunos no les gustará. Adelante. No, yo quiero aprovechar acá y ya que tenemos la cámara un poquito lejos, sí, pero hay una cuestión relacionada, yo me voy a ir acercando, hay una cuestión relacionada con determinadas cuestiones que son necesarias, patrones en los que uno compara una cosa con la otra. Y ahí podemos hablar de que hay una cierta relatividad en las cosas, pero no es lo mismo que relativismo. Por ejemplo, si alguien es alto o bajo, es relativo, pero no porque la verdad sea relativa, sino porque eso depende de un patrón que tomemos como medida, ¿sí? Por ejemplo, ya que hablamos de patrón, le vamos a pedir al jefe que haga acá de modelo y que ve el tema de la altura. Yo voy a hacer ahora el camarógrafo. No la panza, no. Y le voy a pedir a Luisito, compañero. Si nosotros decimos qué es ser alto y demás, bueno, tenemos que establecer un patrón. Pero en el caso de que nosotros tomáramos como patrón, por ejemplo, ancho no, porque seguro gano también, ¿no? Si nosotros tomáramos como patrón la altura de un edificio, los dos serían bajos. Aunque, si nosotros comparamos acá la estatura, la altura de una persona, de una determinada cultura, de un determinado lugar, época y demás, ya ahí no sé, Luisito, qué me puede decir vos para defenderme. Yo podría defenderme. Mi viejo me hizo
Listo, pasamos a otro ejemplo. Entonces, muchas gracias. En su viaje a Filipinas se sentía como Shaquille O'Neal. ¿Sí? No, pero fíjense, ¿por qué es más alto que yo? Porque el patrón es medir la altura desde el piso hacia arriba. Exactamente. Ahora, y si medimos desde el cielo para abajo, este es el petiso. ¿Te das cuenta? Claro, pero acá, ¿qué sucede? No estamos hablando de que la verdad es relativa, porque si nosotros agarramos y medimos a cada una de las personas, vamos a hacer una medida objetiva de la cuestión. Pero cuando nosotros hacemos una comparación, ahí ya la cosa cambia. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de una comparación, ¿sí? Que no es lo mismo que hablar de un valor neto, de decir, bueno, ¿cuánto mide exactamente una persona? Eso ya es otra cosa. Por eso hay que tener cuidado con el tema de lo que hablamos como verdad objetiva, de aquellas cosas que son en cuanto a comparación. Si nosotros comparamos y decimos, bueno, a ver, es relativo si yo lo comparo con la altura de jefe o de un edificio, eso también sigue siendo algo objetivo, porque el jefe mide algo específico y porque el edificio que usamos como patrón también mide algo específico. Entonces sigue habiendo, más allá de esta relatividad de que en este momento soy alto o bajo, hay cuestiones objetivas, que se pueden incluso hasta medir en este caso. Pasamos al otro lado. Cerramos el living, ¿sí? Vamos para allá. Habilite cámara. Sí, espera un segundito que tenemos que acomodar acá. Yo aprovecho de decirles. Yo necesito que aprovechen para otra cosa. Atención a este tema del relativismo, por favor. ¿Sí? Pará, que estamos. Falso, Pará, que nosotros estamos. vamos a pedirles. Acá venía. Sí, y nosotros vamos a pedirles que demuestren por qué es falso. Porque si yo digo que todo es relativo, estoy entrando en una contradicción. El jefe odia mucho el relativismo, se habrán dado cuenta, así que le tiene que prestar atención. Esto se vende hoy y de por ahí de otras maneras, por ahí no se habla de que todo es relativo, pero se empieza a hablar, no sé, de posverdad o no sé qué otros tipos de expresiones que juegan con esta cosa, ¿sí? De lo que nosotros decíamos, de esta relatividad, cuando, por ejemplo, hablamos de tener en cuenta si alguien es alto o bajo, lo que sea, y que, claro, con esas cosas, si uno es habilidoso en la retórica, y puede venderlo muy fácil. Ahora, acuérdense, quiénes eran los que por medio de la retórica vendían cualquier cosa, ¿sí? Aunque no fuera verdadero, no fuera necesario, útil, sano, lo que sea. Cuidado. Una postura diferente es la que adopta la cátedra. No sé si acá... Sí, a cada pregunta no les quedó claro si al final todo es relativo, entonces, dicen algunos alumnos. No todo es relativo. No todo es relativo. Piensen el siguiente ejemplo, ¿sí? Que nosotros ponemos también práctico. Imagínense, ustedes laburaron toda su vida para poder comprarse su casa, ¿sí? Y después de mucho esfuerzo, de ustedes y de su familia, logran adquirir su propia casa. Un día se van a trabajar y cuando vuelven, resulta que está ocupada por gente extraña. Y cuando ustedes los quieren sacar, le dicen, no, pero esta casa es mía. Le dicen, no, ¿cómo es tuya? Si yo me rompí el lomo laburando, la compré y tengo papeles que lo certifican. Imagínense que esa persona les dice, no, bueno, pero es relativo que el dueño de la casa sea el que la pagó, el que tiene los papeles y todo eso. Para mí, mi verdad es que el dueño de la casa es el que la está ocupando, y en este momento la estoy ocupando yo, por lo tanto es mía. Ahí ustedes se van a dar cuenta que el relativismo, de que cada uno tiene su verdad, eso es un sinsentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Y el esfuerzo que ustedes hicieron, en la transacción económica que ustedes hicieron, la certificación por medio de diferentes documentos de que eso está a su nombre, esas son cuestiones objetivas, ¿sí? Que se pueden medir y por eso ustedes pueden hacer la denuncia correspondiente y decir, yo tengo forma de certificar que esto es mío. Y eso es una cuestión objetiva y nadie va a poder poner en duda eso. ¿Por qué? Porque hay diferentes mecanismos para poder certificar que eso es así. Nosotros decimos, hay verdades objetivas, no porque todo sea estático, no porque todo sea una única verdad, sino que piensen lo siguiente. Yo acá tengo una herramienta que en este momento estoy utilizando. ¿Pueden identificar qué es esto? Por medio del chat. Me va a decir Ramiro si lo pudieron identificar. Sí, el mouse. Bueno, fíjense que eso es una verdad objetiva. Si alguien no lo conoce, o no lo comprende, o no lo entiende, o no lo logra identificar, podrá decir que es otra cosa. Pero, objetivamente, esto me sirve para trabajar en la computadora de determinada manera y hacer determinadas acciones. Si yo quisiera que esto fuera un lingote de oro, o que ustedes quisieran que fuera,
no sé, algo que los ayude a probar la materia de manera más fácil, no se va a transformar en eso. No va a cambiar su realidad, su esencia a esto, por el deseo que uno tiene o porque alguien se lo haya vendido de una forma determinada. Por eso, hay cosas que son objetivas. Ahora, esto se puede destruir, esto no existió siempre, yo esto lo puedo usar para, no sé, tirárselo por la cabeza a alguien. Todas esas cuestiones circunstanciales no tienen que ver con el tema de la verdad, sino que están relacionados con lo que le puede pasar a este ser en cuestión que estamos poniendo como ejemplo. La cátedra tiene una postura diferente a una postura relativista, a una postura que niega la existencia de la verdad. Y hablamos de realismo filosófico. Esta viene a ser como la escuela o la rama o la postura que tiene la cátedra y muchísimos filósofos que nosotros por ahí les hemos mencionado a lo largo de diferentes unidades, ¿sí? El realismo filosófico, ¿cuál es la esencia del realismo filosófico? Es que acepta la existencia de una realidad y que esta realidad es una realidad ordenada. ¿Cómo tenemos evidencia de esto? Por ejemplo, la ciencia. Nosotros podemos tener un conocimiento, desarrollar un conocimiento científico, porque la realidad es ordenada. Y por eso podemos encontrar un determinado método para estudiarla, para organizar ese conocimiento, y eso se debe no tanto a la facultad del hombre, sino a que la realidad es así. Entonces piensen en el simple hecho, no sé si alguien está usando anteojos, por poner un ejemplo utilizado por Humberto Eco con el nombre de la rosa. Bueno, nosotros sabemos que determinado tipo de lente me sirve para determinado problema de la vista, ¿sí? Y que eso es así. Y bueno, ¿por qué puedo jugar con los vidrios de esa manera? Porque tiene una realidad en sí misma que es ordenada. Y como es ordenada la puedo entender y en función de eso también la puedo manipular. Entonces, el realismo filosófico acepta la existencia de una realidad ordenada en donde existen verdades objetivas. Y, además, afirma que el hombre puede conocer estas verdades que se encuentran en la realidad. Y lo puede hacer por medios naturales, es decir, por la inteligencia, tema que vamos a ver más adelante. El relativismo va a decir que no existen las verdades objetivas o que el hombre no tiene las facultades para poder conocer la verdad. Que existen ahí, pero el hombre no puede acceder a ellas. Bueno, es una negación en última instancia de la verdad y cuidado con eso, porque cuando a uno le manipulan la verdad, vamos a ver que queda expuesto gravemente. Ahora, teniendo dicho esto, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes planos de la verdad. Vamos a hablar de la verdad moral, la verdad lógica y la verdad ontológica. Y la verdad de la milanesa. Y la verdad de la milanga la vamos a ir desarrollando en la próxima clase también. La verdad moral va a ser un tema principalmente, va a ser un tema que principalmente se va a desarrollar en una materia que ustedes van a tener, que es ética, ¿sí? Nosotros simplemente vamos a decir que es la adecuación entre lo que digo y lo que pienso, ¿sí? Y esto hace alusión a algo interno, ¿sí? Con algo que es externo, que es tanto lo que digo como algo que hago. Bueno, temas que ustedes van a desarrollar principalmente en ética. No vamos a entrar mucho en detalle, nos vamos a concentrar principalmente en los otros dos planos. La verdad lógica. La verdad lógica es la adecuación de la inteligencia, es decir, esa facultad natural que tiene el ser humano para poder conocer, con la realidad. Hay una adecuación del intelecto a la cosa conocida. Por eso, cuando yo les mostré una cosa a conocer, por estos medios virtuales, y su inteligencia se pudo adecuar a esta realidad, ustedes dijeron, esto es un mouse. Ahora, acá en este plano es donde puede haber error. Pero ¿en dónde está el error? Si ustedes se hubieran equivocado y me hubieran dicho que esto no era un celular, ¿el problema era de esto o era de ustedes? Respondan por medio del chat. Si me hubieran dicho que esto era un celular, esto que estoy mostrando acá, ¿de quién era el problema? ¿El problema era de esta realidad o de ustedes? ¿Qué están respondiendo ahí? Otro. Bien, ¿por qué? Porque no hubo una adecuación de su inteligencia a esta cosa que estaban conociendo. ¿Por qué? Y porque no se veía bien, porque tenía una apariencia que hizo que mis sentidos no pudieran identificar claramente de qué se trataba, o lo que sea. Bueno, puede ser de manera voluntaria por mi parte, que yo intencionalmente los traté de engañar, o puede ser que se confundió, o que hubo un error. Puede acá haber diferentes tipos de problemas, ¿sí? Por eso vamos a ver que en el plano lógico es donde se puede llegar a dar el error, y bueno, esta manipulación de la verdad, ¿sí? Como por ejemplo la mentira.
Ahora, ¿sí? Si nosotros nos quedáramos aquí y nada más, veríamos que sería un problema fundamental la existencia de este plano lógico. En el campo, en la calle, a este plano lógico, ¿sí? A esta verdad lógica, ¿cómo se la define? Podemos decir, ya se la habíamos definido más técnicamente anteriormente, ahora se lo vamos a decir como lo dirían en la calle, y esto lo dijo un gran filósofo. La verdad es decir que lo que es, y lo que no es, no es. Si yo digo que esto es un mouse, estoy diciendo una verdad. Si ahora yo les digo que esto es un celular, no estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Por un error o porque los quiero manipular, lo que sea. No sé si están identificando qué hay acá. Mati necesita un plano de esto, sí, a ver si hay una adecuación del intelecto a la cosa conocida. Y tucumano, en la metafísica tucumana se dice, chango, lo que es, lo que no es, no es. Bien, ahora tienen que saber qué es esto en este contexto. ¿Serán pepas de oro? ¿Qué puede llegar a ser? A esta hora, sí, te cambio mi reino por un plato de papas fritas. Sí, bueno, exactamente. Estamos hablando de unas fritas acá. Fíjense que si yo digo que eso son papas fritas, estoy hablando de la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una adecuación entre mi intelecto y la cosa conocida. Le dijimos que esto era material didáctico, se nos perdió el anterior, no sabemos qué pasó acá. Yo estaba muy ocupado dando clases, pero bueno, pasó. Ahora, esto se fundamenta en el plano ontológico. La ontología es una parte de la filosofía que estudia el ser. Ontos viene de ser, y bueno, el estudio del ser es la ontología, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la metafísica y la ontología trabajan en estas cuestiones que son muy abstractas. Este plano de la verdad se identifica con el ser de las cosas. Es decir, es el ser de las cosas en cuanto pueden ser conocidas. Y esto es el fundamento que le permite a la inteligencia conocer la esencia de eso, es decir, conocer la verdad de las cosas. Es decir, que las cosas, por ser, ya tienen este aspecto de verdad, ¿sí? Ya tienen una esencia que puede llegar a ser conocido. Y la inteligencia puede llegar de manera más fácil en algunos casos y otros a través de un proceso largo y complejo, llegar a conocer. Esto está en las cosas, ya no está en el intelecto humano. Por eso acá no puede haber error, ¿sí? Vimos que la realidad es ordenada. Mati quiere acá la palabra, yo voy a cortar. Digo, acá como para hacer una síntesis. Perdón, no es que quiera interrumpir, pero necesito esto de este lado. No es la verdad odontológica. ¿Sí? Digo, ahora FAST acaba de abrir odontología, seguramente habrá odontólogos verdaderos, pero esto no es la verdad odontológica, eso es otra cosa. La verdad ontológica es el ser mismo de la cosa. Las cosas en sí mismas son verdaderas. Tienen una esencia, son algo, independientemente de que yo las conozca o no. No tienen problema de identidad. Digo, el mouse, los auriculares no dicen, ¿seré auricular o seré vaso o seré papa frita? No se confunden respecto a su identidad. Y tampoco es el conocimiento, lo que hace que ese, el mouse se convierta en un mouse. Exactamente. ¿Sí? Porque si yo no lo hubiera conocido nunca, seguiría siendo lo que es. ¿Sí? Tal cual. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante, es decir, la verdad se descubre. ¿Sí? La verdad se descubre. Uno tiene la capacidad de descubrir la verdad ontológica. Es decir, lo que la cosa es en sí misma, yo puedo descubrirla y conocerla. Y cuando mi inteligencia la conoce tal cual como es, eso es lo que se llama la verdad lógica. Conozco tal como es. La verdad ontológica es lo que la cosa misma es. Se trata de asimilar eso que está en el ser, así como Luis está asimilando en este momento las papas fritas que quedaron. Convenientemente. Digo, acá tenemos alumnos de dos carreras distintas, ¿sí? De dos tecnicaturas distintas. Digo, por poner simples ejemplos, yo no puedo decir que ese albañil trabajando en un andamio sin un arnés, ¿sí? Es una situación segura, ¿sí? Y a su vez es una situación insegura, o sea, descarto el relativismo, o es seguro o es inseguro. Ahora, no importa tanto cómo yo lo piense, importa lo que es eso mismo, es inseguro en sí mismo, y por eso yo puedo descubrirlo como tal, y por eso que puede proveerle, no sé, por ejemplo, un arnés de seguridad. Pasaría, no sé, en el caso de un técnico en administración de empresas. No puedo decir que tengo ganancias y que tengo pérdidas. Tengo ganancias o tengo pérdidas, o tengo un balance equilibrado. Digo, en esos casos,
yo no creo esa realidad. Lo que tengo que hacer es descubrirlo. Mi inteligencia es como una linterna que uno debe disponer para conocer, iluminar la realidad. Si uno de repente le cambia el foco, le pone otro color, quiere apuntar para otro lado para no ver la realidad, bueno, eso es lo que se conoce como falsedad ideológica. Es decir, si yo de repente asumo una ideología que es muy cómoda, pero lo que hace es apagarme la linterna, y la verdad que no estás haciendo naturalmente todo lo que tenés para dar. En cambio, si yo asumo, ¿sí?, la inteligencia que tengo y la aplico para conocer las cosas tal como son, eso es lo que se conoce como una postura realista. Eso es lo que nosotros intentamos hacer con todos los estudiantes universitarios. Porque en el fondo lo que une al estudiante universitario es el amor, la pasión por la verdad. La verdad en cada ámbito en particular, ¿sí?, pero la verdad, el amor por la verdad en sí misma. Una pregunta que está buena. Me preguntan si se puede conocer la esencia de una cosa al 100%. Bien, Santo Tomás decía, Santo Tomás decía, es imposible, en realidad Chesterton comentando, o Gilson comentando, Etienne Gilson comentando a Santo Tomás, dice, en realidad, completamente, si nuestra inteligencia no puede conocer acabadamente ni la esencia de una mosca, porque siempre voy a tener un aspecto más por ver. Ahora, ¿es un problema de no inteligencia o que la realidad es que la realidad es muy rica, es muy compleja y nuestra inteligencia, tenemos cuenta, es limitada. Ahora, no quiere decir que diga, mirá qué hermosa mariposa si es una mosca. Sé que es una mosca, lo que no puedo hacer es completamente, acabadamente conocer al 100% esa realidad. En todo caso, eso se dará cuando conozcan la verdad en sí misma, pero eso ya es propio de la teología, no es propio de la filosofía. Hay una cuestión con el tema de la verdad que es la esencia. Es definir claramente qué es la esencialidad. La esencia de una cosa es aquello que hace que la cosa sea lo que es y no puede ser otra cosa. Si lo miro, una cosa es así, pero si yo le quiero dar otra vuelta y quiero verlo diferente, eso no hace que la cosa cambie. Cambiaré yo y manipularé yo las cosas. Pero el hecho concreto, la realidad, es que la cosa tiene una esencia que no cambia, porque si cambia, sería otra cosa. O sea que el tema de la esencia está clarísimo, ¿no? No es la esencia de vainilla, no estamos hablando de esa en este caso concretamente. Bueno, Gaby, adelante. Bien, y recordemos, existe el cambio, por eso también eso es otro tema. O sea, una cosa puede dejar de ser algo y transformarse en otra. El cambio existe, ¿no? Eso lo vemos, es una observación evidente. Ahora, cuidado que no es que cambia porque nunca tuvo una esencia o lo que sea. Puede ser un cambio que ni que se importa la forma. Muy bien. Continuamos entonces. Pero, como decíamos, esto implica muchísima humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces la realidad que conocemos no es como nos gustaría que sea, o no nos permite hacer las cosas que nosotros quisiéramos hacer. Y eso hay que aceptarlo. Para aceptarlo hay que ser humildes, para poder reconocer cómo es la verdad y aceptarlo, ¿sí? Porque puede haber una negación, como vimos, que esa negación puede ser una cuestión psicológica, puede ser una cuestión ideológica o lo que sea, y en cualquier aspecto de la vida, ¿sí? No solamente, vuelvo a repetir, en ámbitos académicos, filosóficos nada más, sino que esto puede pasar desde el individuo hasta, no sé, a grandes problemas sociales. En el chat sale un tema, ¿sí?, que creo que da para responder, sí, da para responder, desde una visión académica, por supuesto. Dice, el hombre puede, creo que venía por acá el tema del chat, que no sale en la grabación. Sí. El hombre puede cambiar, pero no puede dejar de ser hombre. ¿Sí? Acá ponen solo existen dos géneros. Yo lo que les quiero explicar es simplemente qué es lo que dice la ideología de género. Que en realidad no es algo original, sino que lo toman de las teorías del lenguaje. Para nuestro lenguaje, para poder utilizar el lenguaje, hay distintos idiomas que utilizan distintos géneros. Por ejemplo, en el idioma castellano, el español que utilizamos nosotros, existe el género masculino, género femenino y género neutro. Para saber qué género le atribuimos a la multiplicidad de cosas, aparece una convención. Por ejemplo, para poder llamar a esto el mouse, o para poder llamar a esto la copa, el vaso, no hay nada en este vaso que me diga que tenga que decirle el vaso o la vaso, o el mouse o la mouse. Claro, si yo te dije, el Gatorade o la Gatorade, ¿sí? El calor o la calor. Bueno,
no hay nada intrínsecamente en eso que me haga inclinar por uno de estos artículos o por otro, ¿sí? Por eso es que, por convención, decimos todos que esto lo vamos a llamar el vaso, ¿sí? Entonces, vos podés llamarlo la vaso, pero claramente va a quedar raro. Si desde siempre lo hubiéramos llamado así, esto es coca 100%, ¿sí? Aparte estoy con hipercolesterolemia, así que no puedo tomar otra cosa. Bueno, entonces los géneros, digamos, que vienen de las teorías del lenguaje, lo que dicen es que uno puede atribuirle de manera artificial, por convención, un género a una cosa u a otra, que no tiene intrínsecamente algo intrínseco que lo haga ser él o la o lo. Eso aplicado a los seres inertes quiere aplicarse también al hombre. Es decir, cuando veo al ser humano, digo, no hay nada en el ser humano que lo haga ser él o la o lo. Y entonces, eso lo construyo. Del mismo modo como a esto lo construyo y le digo el vaso, o podría decirle la vaso, o podría decirle lo vaso, o lo copa. Bueno, eso es lo que dice esta ideología y esta teoría de género. Digamos, claramente lo que no tiene en cuenta es, por ejemplo, la esencia biológica, o la realidad biológica, o el gen, o mejor dicho, o el sexo genotípico. Solamente tiene en cuenta lo fenotípico, lo que se puede ver, lo que se aparenta. Bueno, esto es lo que dice. Ahora, por ahí viene este tema de los géneros, ¿sí? Ni tampoco diría que el género, si en cuanto tal, son estos que uno puede atribuirle. Distinto es en el caso del hombre, que se habla de sexo, porque el sexo tiene una matiz biológica. Bien, haciendo este paréntesis simplemente sobre este tema, que claramente lo aborda también la filosofía. Un detalle para, antes de continuar, por algunas cuestiones que vi en el chat. Siempre que se establece un debate, un análisis de un tema y demás, es importante que podamos establecer un lenguaje en común. Y para eso hay que definir los conceptos. La estrategia de posturas relativistas o de ideologías que niegan la existencia de una verdad objetiva que hay que respetar, la estrategia que utilizan es usar palabras que ya se vienen usando con otro contenido para ir filtrándose camufladamente estableciéndose como nueva forma de pensar. Así que es muy importante, porque yo veía, bueno, pero cuando hablamos de género, ¿a qué se refiere esto, aquello? Bueno, es muy importante que decir, bueno, a ver, de frente a todas las posturas de esta cuestión, a ver, definime de qué hablas cuando decís X término. Y esto es importante, ¿por qué? Porque así empezamos a establecer un lenguaje común, porque hay una postura que por ahí para una palabra tiene un determinado significado y otra escuela, otra postura, lo que sea, que significa otra cosa. El problema es cuando esto no se hace. Claro, esto no se hace porque es difícil, esto no se hace porque llega un punto en el que hay que decir, hay que establecer un juicio, y cuando ustedes vean el tema del conocimiento de nuestra unidad van a ver a qué nos referimos con juicio, ¿sí? Una de las operaciones de la inteligencia, en la que decimos, bueno, a ver, entonces, por lo tanto, esto es tal cosa. Vos lo llamas así, yo lo llamo de otra manera. Y en función de eso, bueno, ya hay que mirar la realidad y decir, bueno, a ver, ¿quién tiene razón? Por decirlo de una manera. O ninguno, o uno de los dos, por decirlo de una manera. Así de manera sintética, de manera muy sencilla. Veámoslo, perdón, ahora, y lo último, ¿sí? Con un concepto, por ejemplo, si uno quisiera confundir a la sociedad, ¿sí? Si quisiera exterminar una sociedad, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, lo hago confundir respecto de dos términos. Lo bueno y lo malo. Así de sencillito. Ahora, todo lo que es bueno pasa a ser malo y todo lo que es malo pasa a ser bueno. Vas a ver cómo una sociedad se autodestruye. Si yo con bueno llamo a aquello que perfecciona mi naturaleza, estoy hablando de que me va a perfeccionar, claramente. Si yo con malo designo aquello, ¿sí?, que va en contra y atenta contra mi naturaleza, claramente si lo evito, no me voy a perjudicar. Si yo cambio los términos, claro, claramente me voy a extinguir. no solamente por invertirlos, imagínense, si yo llamo bueno a lo que rompe con la forma de pensar anterior y se establece como nuevo, por el simple hecho de que, bueno, es romper con lo que antes se venía haciendo, y ya por ahí cosas que no van a corresponderse con la propia naturaleza, y ahí van a hacerle mal al hombre. Así que cuidado, ¿sí? Por eso es importante que ustedes puedan, cuando ven estos debates, además, bueno, a ver, esta persona utiliza tal término y se pone a pelear con este otro, bueno, definamos, ¿sí? Santo Tomás lo trabajaba de esa manera, es muy aburrido, es muy difícil, ¿no? Pero así se arreglan las cosas bien.
Ahora, claramente hay gente que no le conviene esto y por eso esta postura relativista de tratar de negar todo, decir que está todo bien, total, hay alguien que después tiene el poder de decisión y se termina imponiendo. Porque no nos podríamos organizar aceptando la verdad de todos y cada uno de los individuos o de los grupos o de lo que sea. Por eso, a fines prácticos, hay alguien que termina tomando la decisión, por el motivo o por el criterio que sea. Pero realmente es el que tiene el poder por sobre la gente. Ahora, esto, como decíamos, exige mucha humildad en el hombre. Vamos a hacer una pausa y acá le voy a pedir a... Este es el momento para que se luzca la cátedra, para aprovechar un momentito así de recreación, pero con los contenidos que nosotros venimos trabajando. Prepararlo, que siempre tiene que preparar. ¿Metés pausa en la grabación también? No, no sé, pero qué sé yo. podríamos poner en pausa... qué sé yo, se puede, me parece. Sí. No sé si pausa la grabación. ¿Pongo? Sí. Bueno, nos vamos a pausar la grabación. Cuando volvamos vamos a activar directamente con la segunda parte de la grabación, así que pongo en pausa en este momento. Ahora sí, reanudamos la grabación. Suponemos que va a volver a grabar y a funcionar esto. Sí, esperemos. Sí, graba. Después de una pausa en la que pasó de todo, pero bueno, se lo perdieron aquellos que no pudieron asistir, qué pena. Muy bien, entonces, como veníamos desarrollando, hacíamos una comparación, ¿sí?, de una postura relativista y de la postura que adopta la cátedra, que es una postura realista. Hablábamos del problema de la verdad y algo que por ahí no sé si quedó muy claro, por la duda lo dijimos, ya no sé si lo dijimos en algún momento, digo. Nosotros decíamos de tener una mirada contemplativa que nos permita conocer la realidad tal cual es. No significa esto que no la podamos manipular, porque de hecho lo hacemos, y está bien, y es sano que así sea, pero dentro de los límites que la realidad me va a mostrar que son correctos. Una ideología es una idea que trata de imponerse sobre la realidad, ¿sí? Es de alguna forma negar determinados aspectos de la realidad, ya sea de manera voluntaria o por no poder entenderla, o por no querer verla, y se transforma en un sistema que trata de explicarlo todo, pero como de alguna manera a uno le conviene, ¿sí? Bueno, cuidado con eso, la idea de esta ideología, ¿sí? Una idea que se impone sobre una realidad es lo opuesto a una mirada contemplativa de la realidad. El PowerPoint. Sí. El PowerPoint. Ya no se comparte más. Sí, pero está en pausa. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque ahora vengo con... Estaba cerrando, haciendo una síntesis del tema 1, si ponía la placa del 2... Cortar el PowerPoint. Pero es porque la pausa era el momento en el que estaba haciendo síntesis del tema 1. Ponía la placa del tema 2 y decía, pero cambiame el tema. Bueno, ya está, cerramos. Ya se cansaron del tema de la... Hay un alumno que está pidiendo la camisa para salir. No sé si la cede eso, se la quería vender, por ahí se la quiere alquilar. Pero bueno, cotiza en bolsa. Hay gente kamikaze, ¿viste? Les recuerdo que estar atrás de un chat no les genera impunidad como si estuviéramos en Facebook. Recuerden que estamos en el ámbito académico, aunque nosotros estemos bastante relajados. Muy bien, nociones metafísicas. La metafísica es una parte de la filosofía que podríamos decir es la más elevada, la más compleja, porque estudia el ser en cuanto ser, ¿sí? Así como hablamos de ontología, metafísica, bueno, son las partes en las que estudian al ser en cuanto ser, y esto abarca a toda la realidad, ¿sí? Tanto una piedra, como un animal, como una persona, incluso como es un tema también de estudio de la filosofía, como Dios, es. Y vamos a ver que, en función de eso, muchas de estas afirmaciones se pueden aplicar a todos los seres, y algunas cosas particulares va a tener el objeto de estudio que nosotros decíamos que es Dios, bueno, es un tema aparte, pero fuera de eso, todos los entes físicos, bueno, estos conceptos que vamos a ver se van a poder aplicar a todos, tanto a una piedra, tanto a una persona, como un animal y demás. ¿Con qué se come todo eso? No sé, respondan por medio del chat porque yo ya no entiendo. ¿Qué puso? Avante. No sé, estaba ahí con... Era manteca, no sé qué era, bueno. Vamos a trabajar primero las nociones de acto y potencia. Una pregunta que los puede ayudar a reflexionar sobre estos temas es la siguiente. ¿De qué modo es esto? ¿Por qué? Porque algo puede ser en acto o en potencia. Cuando estamos hablando referido a lo mismo, o es en acto o es en potencia. Aclaremos que la metafísica no tiene nada que ver con las energías. No. Recuerden que acá nosotros estamos hablando de metafísica como una rama de la filosofía, ¿sí?
Hay otra postura que utilizan la idea de metafísica con esta idea, como metafísica hace alusión a lo que está más allá de lo físico, ¿sí? Y que vamos a ver que está relacionado con estas cuestiones que son el ser, la esencia, cuestiones que no se ven de manera evidente, sino que la inteligencia puede descubrir en aquellos entes de los que sí tiene evidencia, bueno, hace alusión a estas cuestiones que por ahí no se ven. Se utiliza muchas veces ese término con cuestiones paranormales o, no sé, de ese tipo, porque está hablando, bueno, del más allá. Bueno, no confundir eso, nosotros estamos hablando acá de una parte de la filosofía, de una rama de la filosofía que estudia específicamente el ser en cuanto ser. Entonces, el acto y la potencia, una cosa puede ser en acto o en potencia. Entonces, cuando hablamos de acto, estamos hablando de la posesión presente de un determinado modo de ser. Por ejemplo, vamos a ver, material didáctico. Fijá el recipiente, sí. Mostró el recipiente, yo voy a detener acá el video un segundo. El recipiente, el plato este que tenía el material didáctico, está vacío en acto, ¿sí? Un determinado modo de ser que tiene de manera presente, apenas quedaron unas migas, ¿sí? Para esta altura generalmente llegábamos con un poco de material didáctico, bueno, hay hambre, se complicó un poco la cosa. En acto está vacío, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de potencia, se refiere a una capacidad de poder recibir un determinado modo de ser o perfección, dependiendo cómo lo esté desarrollando el texto, ¿sí? Se supone que tiene cierta capacidad que se corresponde con su naturaleza. Entonces, podríamos decir que ese plato está en potencia de estar lleno otra vez de papas fritas, ¿sí? Es algo que puede, por su naturaleza, por sus características, volver a ser. El problema creo sería es que ya nos quedamos, me parece, sin papas fritas, así que bueno, por ese motivo, pero si alguien bajara a comprar, como por ejemplo Ramiro, que en este momento podría bajar tranquilamente a buscar un kiosco para comprar sus papas fritas. Se quedan sin respuesta. Bueno, por ustedes, lo hacemos por ustedes nada más, fíjense cómo nos preocupamos por ustedes. Entonces, acá este plato está, por ejemplo, en potencia de estar limpio, ¿sí? Porque después esto se va a limpiar, se va a lavar y se va a secar. Muy bien. Algo puede estar con respecto a la misma perfección o al mismo modo de ser, o está en acto o está en potencia. No puede estar lleno y vacío a la vez. ¿Entienden? Con respecto a lo mismo. En cuanto a las nociones de materia y de forma, la pregunta que los puede orientar es ¿cómo está compuesto esto? ¿Por qué? Porque el ente móvil es un compuesto de materia y forma. Cuando hablamos de materia, hablamos de aquello, de lo que algo está hecho. Y cuando hablamos de forma, es aquello que le da la esencia, lo que da un determinado modo de ser a la materia. Por ejemplo, acá, ¿pueden identificar qué tengo acá? No el contenido, sino el... ¿Qué es esto? Por medio del chat. No sé si escuchan. Una copa, vaso. Bien, estamos hablando de un vaso, ¿sí? Con Gatorel. Ahora, este vaso, pueden identificar que está hecho de vidrio, ¿sí? Alguno creo que habrá escrito en el chat que es un vaso de vidrio. Ahora, este vaso es un vaso por estar hecho de vidrio. ¿Es el vidrio lo que lo convierte en vaso a esto? ¿Es la materia de lo que algo está hecho lo que le da esta característica de ser un vaso? Respondan por medio del chat. Ponele la forma. ¿Por qué sabemos que no es la materia? Porque tranquilamente esto podría ser de plástico o de metal, por ejemplo. Y si tuviera la misma forma, es decir, aquello que le da la esencia de vaso, podría ser, esta es una escena, si alguien no vio esta película no puede aprobar la materia, porque acá se explican muchas de las cosas que nosotros desarrollamos. Si nosotros tuviéramos acá un vaso de plástico, veríamos que la materia es diferente, pero que tiene la misma forma, ¿no? Aquello que le da un determinado modo de ser. Que ese modo de ser puede ser de una forma, puede ser con una materia o con otra. Por ejemplo, si yo acá les digo, bueno, acá tengo una servilleta de papel, lo que la convierte en servilleta no es la materia, porque tranquilamente podría tener una servilleta de tela y seguiríamos hablando de una servilleta, ¿sí? La forma no está haciendo alusión a la silueta o a las características físicas, como nosotros podemos decir, bueno, lo que aparenta, ¿sí? Esto parece un cuadrado, qué sé yo, que es blanco y demás. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de algo abstracto, ¿sí? Aquello que le da un determinado modo de ser. Cuando hablamos de sustancia y accidentes,
nosotros hacemos alusión a las cosas, ¿sí? Metafísicamente hablando, las cosas o son sustancias o son accidentes. Por eso nos podemos preguntar, ¿qué es esto? ¿Sí? Todo, metafísicamente hablando, o es sustancia o es accidente. Cuando hablamos de sustancia, decimos que es algo que existe en sí mismo y no depende de otro para ser. Cuidado, acá no decimos que tiene la causa en sí mismo, eso es otro tema, ¿sí? Es causado por otro, pero una vez que existe, existe por sí mismo. En cambio, el accidente es algo que existe en otro, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a buscar más material didáctico. Yo acá tengo mi celular, ¿sí? La sustancia celular existe en sí mismo, ¿sí? Como dijimos, fue causado, eso ya es un tema aparte, pero una vez que existe esto, existe en sí mismo. Que esto tenga un determinado peso o un determinado color, eso es un accidente. ¿Por qué? Porque el color no existe en sí mismo. El color existe en las sustancias, en las cosas, ¿sí? Nadie puede ir, no sé, a algún local y decirme, bueno, dame rojo. ¿Y qué querés rojo? Porque nosotros compramos pintura, tela, algo que tiene ese color. Porque el color existe en la sustancia, es un accidente. Decir que esto es una posesión mía, eso es un accidente. ¿Sí? No existe en sí mismo. ¿Por qué? Porque existen dos sustancias, una persona y un celular, que tienen un determinado tipo de vínculo, en este caso, una persona que posee un determinado celular. El peso no existe en sí mismo, sino que existen en las cosas, en las sustancias. Por eso, si nosotros vamos a una verdulería y le decimos, bueno, dame 2 kilos que no, 2 kilos de nada porque está todo muy caro y no llego a fin de mes y tengo que tratar de ahorrar. No, tenés que comprar algo específico que tenga ese peso. El peso en sí mismo no existe, es un accidente. Entonces, nosotros vamos a ver que una sustancia existe en sí mismo y que los accidentes son las cosas que existen en la sustancia y que no podrían existir por sí mismos. Les voy a pedir... Acá hay una pregunta. Dicen, ¿qué pasa si yo digo que la guitarra es una sustancia, o al mismo tiempo digo que la guitarra de Juan es un accidente extrínseco de posesión? Bien, ¿Cuál sería correcto? Cuidado, acá nosotros vemos que la relación, es más, jefe, podrías hacer una demostración, ¿no? Yo voy a cortar cámara acá. Voy a No, ¿qué grabarla? Venía a tocar la guitarra. Claro, si se puede sacar foto, no. Claramente. Yo vos, te di el pie justito para que claro, acá los alumnos estaban rogando. Acá la cámara. Ahí está la cámara, por favor. Responde a esta pregunta haciendo una payada. ¿Qué pie te dieron? Impresionante. La verdad es como si estuviera todo armado. Perdón el dedo que está quemado, ¿sí? Parece Axel. Y aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. El compás que lo despegue. ¿Están ahí? ¿Me siguen todos escuchando? Ya veo que un par se fue, sí. No me da para inventar un aro, pero básicamente lo que les puedo decir es que si quieren les pongo un poco de música. Es como que así lo que vas a decir es más serio. Sí. No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo porque a mí no me asusta la pregunta. Básicamente la guitarra sigue siendo sustancia. ¿Sí? Y Juan sigue siendo una sustancia. El vínculo. Pero el vínculo entre ambos es un accidente. Muchas gracias. Terrible, ya se me quemó el cerebro. No sé. Ese jefe puede hacer lo que quiera. Disculpen, es la hora, disculpen. Ya, sí. Nosotros acá estamos hablando de dos sustancias que tienen una relación, ¿sí? Hablamos de una posesión. La posesión no existe en sí misma. Lo que sucede es que una sustancia posee a otra sustancia. Por eso la posesión es el accidente. Ahora, eso existe en la sustancia. Estamos hablando de estas dos sustancias que se relacionan de esa manera. Por eso hay que ver de qué estamos hablando puntualmente. ¿Estamos hablando de Juan? ¿Estamos hablando de la guitarra? ¿O estamos hablando de la relación que hay entre Juan y la guitarra? Cuidado, ¿sí? Son cosas distintas. En algunos casos estamos hablando de accidente, en otros de sustancias. Muy bien. Nosotros, en el texto... más románticos? No. Bueno, ese es el momento. Vamos a hablarles ahora
Ponete la cámara, por Dios. De los Ponete la predicados. cámara, por Dios. Esto era para la pausa, ¿no? Sí, No era para ahora. estas son las cosas que yo pido en pausa. Lo hacen cuando Claro, quieren. El jefe, cuando quiera, puede hacer lo que quiera. A Pedro podemos atribuirle distintos predicados. Es hombre, sustancia. Es bueno, cualidad. Es alto, cantidad. Es hijo de Antonio, relación. Está en su cuarto, el dónde. Está sentado, posición. Tiene papel y pluma, la pluma. Siempre, hace 20 siglos que no se tiene pluma. Pregunta si el sonido es accidente. Las ondas expansivas del sonido sí son accidentes. Posesión. Ha llegado a las 7. ¿Cuándo? Y está escribiendo en acción. Y tiene sed. ¿Qué es pasión? Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, el fíjense, sonido es sustancia, ¿cómo se llama? El aire es sustancia. Vamos a ver ahora, la acción de la vibración y demás, eso es un accidente. Entonces, si hay una frecuencia y tal, hay que tener en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Volvemos a repetir, hay que ver bien de qué se está hablando. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero... Bueno, vamos. Avancemos con el siguiente tema, ¿sí? Digo, con el siguiente PowerPoint. No. Sí, adelante. Simplemente con este ejemplo que nosotros vemos acá, que está en el texto, vamos a ver cómo a una sustancia se le atribuyen todos los accidentes que se le pueden predicar. Entonces, así como le predico esta noción de sustancia, se le pueden predicar todos los accidentes, y estamos hablando de cosas muy concretas. ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a dar el fundamento a nosotros, que nos va a ayudar a poder identificar qué son las cosas, ¿sí? A ver qué es sustancial y qué es accidental, qué tipo de cambios se dan en la realidad que afectan a una sustancia, y por ese motivo nosotros vamos a poder ver que no todo cambio afecta a la esencia de un ser, y que algunos cambios están limitados solamente a algunos de sus accidentes. ¿Por qué nos va a servir esto tan detallado o tan básico? Porque vamos a ver que hoy se suele confundir muchas de estas cosas. Muchas veces lo que es sustancia se lo considera algo accidental y algunas cuestiones accidentales se lo consideran como lo sustancial. Al no comprender adecuadamente esto, no se trata como corresponde a las cosas, ¿sí? Nuestra valoración puede estar descalibrada, por decirlo de una manera, y por eso a veces nosotros buscamos, peleamos o tratamos de lograr cosas que en la realidad no se corresponden. Y eso, como dijimos, termina resultando en que el hombre se choca contra una pared porque la realidad, ¿sí?, no responde a una ideología. La realidad está ahí por ahí, punto. En función de esto, nosotros vamos a desarrollar en la siguiente clase cuestiones antropológicas, ¿sí? Vamos a aplicar estos conceptos, ¿sí? Vamos a aplicar cuestiones relacionadas con la verdad, vamos a aplicar cuestiones relacionadas con el bien, y con estas cuestiones principalmente de sustancia y accidente, materia y forma, en la cuestión antropológica, es decir, analizando al hombre vamos a ver todas estas cuestiones aplicadas. Si hay algo que no quedó claro, es muy importante que ustedes pregunten por medio del foro de consultas, ejemplificamos de otra manera, lo trabajamos de la manera que sea necesario a ustedes para que puedan comprenderlo. ¿Por qué? Porque después no van a poder predicarlo sobre el hombre y no van a poder aplicarlo a las problemáticas del hombre. Y después para ética lo van a necesitar también como fundamento. Así que hasta acá, si no me equivoco, hemos llegado. Muchas gracias por participar. Les pido a todos que vuelvan a activar su cámara. Vamos, camaritas, Bueno. camaritas. Ahora llega el momento en el que le vamos a dar la indicación Con Jim Rock. de cómo tienen que compensar a aquellos que faltaron. Jefe, su cámara para ¿La explicar. aprendió? Perdón, ahí está. Sí. Muy bien. Jefe, aquellos que no pudieron participar en vivo acá, ¿cómo tienen que compensar la falta? Atenti al lupo. Atención todo el mundo Y que no haya podido ver la clase en vivo, es decir, que vayan a ver esta grabación. Y a los que vieron esto Y a los que vieron explicarle a los esto, compañeros. vamos a dividir en dos. A los que están acá presentes, que son más de 60, 50 y pico de personas, la verdad que concurridísimo. Lo que les pedimos que hagan es que
sáquense una selfie ahora mirando la clase o después mirando la grabación y suban la selfie, es decir, marquen ustedes como el ticket de que han participado de esta clase subiendo la selfie mirando la clase. En el foro de consulta. En el foro de consulta. Lo suben, yo estuve. ¿Sí? Es como tipo, no sé, fui a Cosquín Rock, yo estuve, me saco la foto, me saco la selfie. ¿Sí? No importa dónde estén, si, a ver, estamos metidos dentro de su casa y ustedes están metidos dentro de nuestra casa. O sea, qué mejor universidad que esta en la cual podemos compartir desde nuestro mismo entorno, el lugar de trabajo, desde donde estemos. Eso es un poco el espíritu de la Universidad Pasta. Una gran familia. Entonces, aprovechen, sáquense la foto y la comparten. Tomando mate, qué sé yo, no sé, en pata, ¿sí? Tomando el tereré, ¿sí? Con lo que estén tomando ahora, ¿no? Pero bueno, aprovechen y suben la foto para hacer un poco, tratar de romper el hielo de lo que implica la Siberia virtual. Es decir, detrás de cada pantalla hay gente. Así si es con picada, vale doble. Y si es con picada, ni qué decirte. Vale doble, si el alumno tiene un punto extra. Ahora, para aquellos que vayan a ver la clase en diferido, les pedimos que hagan eso mismo, es decir, se saquen la selfie viendo la grabación y además comenten. Tienen que comentar 3 ideas en 3 párrafos, ¿sí? 3 ideas que hayamos visto en esta clase. Es decir, no del texto, sino del tema que hayamos visto en esta clase, tienen que comentarlas, opinar sobre las mismas o transcribir las mismas. Para los que ven esta clase en diferido, su actividad para recuperar la asistencia, entonces es selfie, ¿sí? Sacarse el selfie y comentar 3 ideas en 3 párrafos que hayamos visto en esta clase. Bueno, para y los que están presentes, hagan un comentario de si les sirvió la clase, esto es efecto de contagio, es decir, si la clase, a ver, esto es filosofía, sepan que si fuera otra materia, capaz que la remamos un poco. Tenemos que hacer un poco de show, hay que apelar a cualquier recurso para que ustedes no se duerman en la mitad de la clase. Así que les pedimos que nos devuelvan esa misma onda, ¿sí? Subiendo la selfie, comentando qué les pareció la clase. Cosa que para la próxima, si ahora somos 60, para la próxima seamos 120. Alumnos hay un montón. Preguntan si la selfie es para los que faltaron o para todos. Todos, sí. ¿Podés activar, Gaby, las cámaras de todos? ¿Sí? No tengo ni idea. Vamos a probar ese botón que dice... Primero ponemos la grabación o seguimos. No, seguimos. Poné la grabación de todos en grande. Bueno, ahora a esconderse todos aquellos que... seguro, ¿no? Lo que vamos a hacer. Sí. No, yo pondría pausa o... Bien, no, digo las cámaras nuestras, ponerlas en grande. Sí, pero igual en la grabación salen como quieren, así que... No, en la grabación te van a salir grandes, lo probamos la otra vez. ¿Sí? Cerrá, dejá de compartir. Dejá de compartir y así salimos todos. ¿Sí? Dejá de compartir pantalla y se van a agrandar nuestras. Vos querías probar. Ahora sí, aquí estamos. Ahora sí, se agrandó la cosa. Eso sí, hasta la Virgen de Luján. Claro. Vamos. Bueno, queremos agradecerles a todos de verdad su presencia. Para nosotros, no sé, ser parte de este equipo de trabajo, se imaginan que es una honra. Gracias, Gaby, por todo esto que haces de preparar y darle esta mística a las clases. A nuestro señor del chat, ¿sí? Gracias. Que está detrás y quien nos ilumina detrás de cada uno de los temas en los cuales a veces no tenemos claridad, el queridísimo Luis Bertú. Los libros que nos ahorra de leer, aunque nos hace leer también. Bueno, a todos ustedes, que son el fundamento por el cual estamos acá, queremos agradecerles y vamos a dar un aplauso. Y felicitarlos porque en el chat estuvieron, la verdad, que muy activos. Me bardearon un poco, pero bien, Sí, no, pero... Bueno, ¿vas a prestar la camisa al final? No quedó claro. Una camisa por clase, ¿sí? Bueno, les agradecemos realmente. Y ahora sí, si querés... Hola, Roberto. Ahora sí, bueno, ahora todos activen la cámara, activen todas las cámaras los que quieran, así como Roberto. Igual que Roberto. Roberto, qué gusto saludarte. Todos los que quieran activar la cámara y tienen un botón que este dice es el momento. La cámara. Activar cámara, abajo a la izquierda. Me hicieron apretar 300 millones de veces el botón de desactivar video. Ahora quiero que ver videos activos. Saludos de Calafate y todo nevado, dicen que está allá. Espectacular. Próxima clase, te imaginas con nieve. Próxima clase. Podríamos hacer clases turísticas, ¿no? Visitando. Sí, nos podrían anotar algunos alumnos, ¿no? ¿Vos crees que nos van a probar? Sí, pongo con ese botón activar todo. Así, color amarillito, parezco el Martín Fierro. El problema es que si agarramos alguno en pijama, estamos sí, active todos. No, bueno, sí. Bueno, muchas gracias a todos por participar, a ver qué pasó. Estuvo muy buena la clase de acá, Formosa,
¿Viste? ¿Lo cerraste? Ahí está. No, la cámara cada uno lo puede reactivar. Hola, hola. Ahí se suma Marta, está Orlando, está Roberto. Activen todos los que quieran. Bueno, gracias a todos. Por participar. Un abrazo. Cortamos grabación acá Cortamos y seguimos grabación. un ratito conectados. La próxima clase trabajamos las cuestiones antropológicas, temas muy importantes. ¿Sí? Recuerden, todo esto es fundamento para poder desarrollar esos otros conceptos, así que no falten. Cortamos la grabación. Vamos a ponerle el video después en el aula, así que después estén atentos en el aula que se va a publicar esta clase grabada.